¿Tienes una memoria USB dañada que no se deja formatear porque está en formato RAW? Pues ha llegado el video correcto, pues te enseñaré a reparar una USB dañada en formato RAW, como esta que ya tenemos conectada, y si vamos al explorador de discos, podríamos ver que se encuentra en formato RAW. Y los pasos a seguir serían los mismos de siempre. Nos vamos al Chip Genius para identificar los datos de la USB. Y en este caso, la memoria USB es de controlador Phison, con número 225168. Una memoria que data del año 2013 y con Flash ID de Kioxia Toshiba. La herramienta que utilizaremos será una UP-Tool de Phison y el enlace de descarga estarán como siempre en el primer comentario fijado. Extraemos el comprimido y ejecutaremos la aplicación como administrador. Esperamos unos segundos a que la herramienta reconozca la USB. Y una vez reconocida, daremos en el botón de Start a la derecha para que comience de esta forma el proceso de reparación. Si te gusta el video no olvides dejar tu like, suscríbete al canal con campanita activada para que no te pierdas ninguna reparación como esta que subamos al canal todas las semanas. Hasta que nos salen estas letras sobre fondo verde que indican una reparación exitosa. Ahora vamos a cerrar la herramienta y nos iremos al explorador de Windows a comprobar. Y veríamos la USB ya sin problemas y completamente funcional. Recuerda que este método solamente te funcionará si tu USB tiene estos datos del Chip Genius, o sea, chip controlador Phison con número 225168 y con Flash ID de Kioxia Toshiba. Si tienes alguna duda en el video, recuerda dejármela en la caja de comentarios. Y si deseas ver más videos sobre este controlador de Phison, haz clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.